Desde este minuto la sesión se empieza a grabar. Sean todos muy bienvenidos a nuestro módulo de nuestro diplomado de gestión de personas de desarrollo organizacional, ¿ya? Primero que todo me presento, soy el profesor Francisco Cordero, con bastantes años de experiencia en docencia, ¿ya? He participado, o mejor dicho, he estado en docencia hace mucho tiempo en bastantes institutos profesionales y de por sí mi especialización es gestión de personas. He asesorado muchas empresas, soy máster en gestión de organizaciones, ingeniero comercial, ingeniero en recursos humanos, así que vamos a ver un tema bastante interesante el día de hoy. Por lo que veo está la señorita Catalina Corco y Solange, que todavía está luchando ahí por llegar a su casa. Sean bienvenidos a este módulo que lo vamos a tratar de hacer lo más entretenido posible. Tenemos mucho contenido que ver en estas 4 sesiones que tenemos para este módulo de desarrollo organizacional, que me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más, pero vamos a tratar en lo posible de ser bastante concretos en los temas que básicamente nos atienen en esta parte de su módulo específico en ese aspecto. Voy a compartir mi pantalla. Empezamos con nuestra sesión. Básicamente lo que nos convoca el día de hoy es el módulo de desarrollo organizacional, en donde básicamente vamos a ver algunos aspectos importantes de cómo se desarrollan las organizaciones en base a su crecimiento, en base a su planificación estratégica. También el famoso DO es parte fundamental de nuestros departamentos de personas, ex recursos humanos, y por qué el cambio principalmente. El cambio va por netamente que el trabajador ya no le gusta ser llamado recurso directamente. Y la gestión de personas es muy importante en el último tiempo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque los tiempos están complejos, porque los tiempos básicamente son post pandemia, podríamos decir, pero no me atrevo a decir eso todavía porque la pandemia todavía no se va. Estamos en una situación difícil en las áreas de personas, tratando de rellenar algunas vacantes que la gente está muy poco abierta a poder trabajar en ese aspecto. Y dentro de todo, tratar en lo posible de crecer como organización, pero también creciendo a la par con los propios trabajadores a través de diagnósticos organizacionales, mediciones del propio rendimiento y siendo bien efectivos dentro de este desarrollo completo en ese aspecto fundamental. Dentro de todo, principalmente darles la bienvenida a este módulo. Primero felicitarlos por la formación que están dedicando para su persona, que en este caso es muy, pero muy importante en estos tiempos, ya que la formación nos hace ser mejores personas en ese aspecto. Pequeños antecedentes de mi presentación, que algunos ya los dije. Mi nombre es Francisco Cordero, soy magíster en gestión de organizaciones, ingeniero comercial, ingeniero de administración de recursos humanos. Está mi correo electrónico ahí para que lo puedan tomar, fcordero2@correouss.cl. Hago bastantes relatorías y capacitaciones en la consultora Mundo Laboral, ya ahí con don Jaime Sarmiento, ya que es un connotado relator de nuestro país y de la Católica. Experiencia como docente, ya por lo menos vamos con 6 años, ya, y les puedo comentar que la docencia es mi vocación. Si bien en estos tiempos nos tenemos que adecuar acá a esta caja, como se podría decir, lo presencial también es muy enriquecedor, pero de las dos formas, básicamente podemos tener
esta conexión que va a ser bastante importante el día de hoy. Tengo un diplomado en educación vocacional, soy máster en gestión de organizaciones, en habilidades directivas, soy asesor normativo. ¿Y qué quiere decir eso? Si usted tiene problemas laborales, básicamente puede contar conmigo. A nivel empresa, a nivel trabajadores, así como una propia negociación colectiva, ya que es básicamente lo que nosotros básicamente asesoramos. Hola Cindy, muy buenas tardes. Y en donde lo principal dentro de nuestras asesorías básicamente es dejar bien al trabajador o la empresa que necesite nuestras asesorías. También estoy certificado en liquidación y cálculo de remuneraciones, reforma laboral. Soy profesor de la Escuela de Administración y Negocios, de algunos importantes institutos profesionales que no voy a decir. Duoc, UC, el AYEP, he hecho clases en muchos institutos, ¿ya? Inclusive hasta en la Universidad de San Sebastián. Consultor y facilitador de temáticas de la normativa legal, como ya dije, inicio, mantención y término. Si tiene consultas sobre contratos, si tiene consultas sobre vacaciones o sobre el término de la relación laboral, eh, si tiene cualquier consulta, cuente conmigo. Lo más importante y lo que más se está viendo en el último tiempo es la negociación colectiva en el sector privado. He asesorado a varias empresas y también a varios sindicatos, o sea, me conozco ambas partes y lo que más se necesita en los últimos tiempos es asesoría directamente dentro de este concepto de la negociación colectiva, que muchos lo ven como un conflicto bien importante, pero es un tema no menor y que no tenemos que hacerle el quite en ese aspecto. ¿Estamos bien, Solange? Sí, 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 gracias, llegó a su casa. gracias. Sí, gracias a Dios. Ya, Escuché la introducción un poco. ya. Yo estoy alargando la presentación, era solamente para que usted se conectara. De verdad, gracias. Escuché que Ya, podíamos solicitar su ayuda, hasta ahí llegué. sí, por supuesto, en todo lo que Como sean aspectos trabajador, normativos, inicio, claro. mantención y término de la relación laboral, como también en liquidación y cálculos de remuneraciones. Em, Dentro de esto, también amplia experiencia como trabajador dependiente e independiente. Tengo 25 años trabajando en la Clínica Santa María, o sea, soy casi el socio cofundador de la Clínica Santa María. Y independiente asesorando a varias empresas de nuestro medio, como Multifrigo del sector de Maipú, también la Clínica Ensenada y varias asociaciones sindicales en ese aspecto por los temas de los conflictos laborales y normativas. Acá, siempre listo para facilitar y apoyar a las personas y fundamentalmente los equipos de trabajo en ese aspecto. Como Solange está conectada, vamos a partir por ella. Me gustaría que se presentara, me comentara un poco qué es lo que hace y cuál es su motivación por estar haciendo este diplomado de gestión de personas, estimada Solange. Bueno, hola a todos los que están presentes. Mi nombre es Solange, profesor. Estuve 15 años ligada al tema del estudio de mercado, básicamente haciendo encuestas, realizando estudios de Perfecto. mercado, Mm. aplicando la encuesta, dirigido, focus group, eh, puerta a puerta, etcétera, distintos segmentos socioeconómicos, etcétera. Y bueno, terminé de trabajar eh, cuando vino esta cosa de que la retención ya iba a ser total para la AFP. Se recuerda que al principio la devolución era completa, por decirlo Sí, así. 10% por la boleta honoraria y después empezó ya a subir, que inclusive vamos en un Claro, 12,25, pero afírmese que el sí. 2026 va a llegar a un 18%. Claro, entonces ahí Mm. yo comencé a pensar y dije, bueno, Hay que no asalariarse. quiero. Mire, fíjese que estuve Mm, como 2, 3 años pensando ujú. y me ofrecieron trabajar en el área de recursos humanos. Perfecto. Primera vez, obviamente todo es nuevo, Ujú. porque usted sabe que trabajar con boleta es una cosa, Sí, de correcto. palabras es otra, ya ven tal día, tal hora, tanto cuesta este estudio, un ejemplo. Entonces me invitan a trabajar en el área de recursos humanos ya con contrato y yo. Eso ya es Tuve que distinto. hacer Mm, muy distinto para alguien que no mm. tiene familiaridad con el área
laboral a contrato. laboral. Sí, pues me imagino la Entonces, jornada, 45 horas, la administración de su tiempo, que con los temas de la encuesta era como más flexible. súper libre, pues teníamos igual metas que Ujú. cumplir, estudios que cumplir, días que cumplir, pero era más liberal, por decirlo así, de Ya, alguna u otra manera. perfecto, perfecto. Tuve que realizar mi propio contrato esta vez como prueba, Ujú. qué es lo que va desde la fecha, las partes, los nombres, la nacionalidad, los RUT, Ah, domicilio, etcétera. es mucha información, inclusive Sí, nuestra primera parte que es diagnóstico organizacional habla principalmente de eso, de cómo poder levantar esa información, así que le vamos a estar solicitando bastantes consejos dentro de eso, porque me imagino que diagnosticaste muchos perfiles, muchas culturas, mucha información también dentro del tipo de encuesta. exactamente, Mm, distintos segmentos socioeconómicos, distintos temas, mm, desde seguridad e inseguridad ciudadana hasta el estudio de mercado, que son correcto. dos Mm. cosas diferentes. Sí, ahí inclusive Estudios aplicas sociales. otro método también que es la entrevista, porque uno dice, ya, vamos a hacer encuesta, vamos a hacer un cuestionario, pero eso es una herramienta, pero eso se complementa ya con el factor entrevista, que es un método bien importante y que no todos dominan. O sea, liderar, yo siempre me sorprendo de estas encuestas como la Academ en el último tiempo, que no sé por qué está haciendo encuestas cada 5 días y no sé, estarían igual como tú, Solancha, así como un poco presionada con tanta información que levantan y no se llega a hacer esa bajada. Básicamente, entrevistar gente es complejo, inclusive desde el mundo de los recursos humanos hay que tener bastante empatía y sociabilizar mucho con todo tipo de perfil. Extranjero, sociocultural, de la empresa, proveedores, clientes, es un gran tema. Exacto. ¿Mm? Bueno, CADEM fue mi universidad, por decirlo así, de la encuesta. Yo tengo Perfecto, cuarto medio, entonces mi primer trabajo así ya como fuerte fueron las encuestas. la Entonces, encuesta. Mm, desde hacer una introducción, desde hacer preguntas, formular, sondear, perfecto. todo eso recopilar información, ¿me entiendes? Mm. Abordar la persona, ya sea por intersección o por un dirigido, que ya se crea una previa visita con la secretaria Correcto. Mm, del gerente, por ejemplo, de tal empresa, y uno llegará a tal hora que te citaron, y formular el cuestionario, correcto. y Mm, enfocar a la persona al cuestionario, y llevarlo al tema, y sacar la información. ujú. En eso me moví como 10, 15, 16 años en eso, y cuando pasaron, como le comentaba, las boletas de una manera u otra, empecé a pensar, dije, bueno, yo no quiero, nunca tuve Créame que FONASA. mucha gente, cuando empezaron a ver que ya no iban a tener mucha evolución, se insertaron en el mercado laboral por mayor estabilidad y mayor retribución en ese aspecto. Exacto. Y Mm. lo otro que también pasó paralelamente, que ya los estudios se estaban haciendo online. Sí, eso es un gran factor. El factor tecnológico ha dejado atrás un poquito el factor humano. Inclusive yo trabajo en experiencia al cliente en la propia clínica y los mensajes de texto y todo lo que son correos electrónicos está todo automatizado. O sea, es un tema que funciona casi solo, pero como decimos nosotros dentro de la gestión de personas, siempre tiene que haber un ser humano administrando esa información. Así que Claro. Entonces, las muchas, encuestas ya, pasaron a online, que significaba que las mandaban a los correos de cada persona, exacto. Mm. y se perdió la manufactura humana, como se dice. El factor humano, y Claro, el factor ahí hay humano, claro. mucha disrupción en los análisis de los propios datos, así que es un tema bien relevante. Muchas gracias, Ok. Solange. Muchas gracias. No sé si estará conectada por ahí la señorita Cindy. Cindy, no sé si estará por ahí. Hola, profe. Sí, Hola, ¿cómo está? ¿Nos puede comentar un bien, bien. poquito su nombre, su experiencia, en qué trabaja y su motivación por estar acá un día martes 20 de diciembre, a vísperas de Navidad? Inclusive les puedo mostrar mi arbolito, ya que, con su qué lo puse ahí porque es para no perder esta festividad tan importante que es la Navidad. Bueno, profe, sorry, llegué un poco tarde porque estoy a full trabajando fin de Mm, año y fin de mes. En la actualidad
eh, trabajo en el área de recursos humanos, ya veo temas de remuneraciones, temas Ujú. laborales y Perfecto, principalmente trabajo en una empresa que es outsourcing. perfecto. Entonces vemos distintos tipos de clientes. De cliente. Traba- sí, trabajando Complejo, acá, complejo ver sí, de muchos todo. clientes. Sí, porque hay distintos temas, como Sí, los que pues usted menciona, hasta de negociación, de cómo está redactado un contrato, hasta un término las laboral. codificaciones en las mismas remuneraciones, que toda Sí, empresa tiene su contrato, sus convenios colectivos. Complejo, es bien complejo en ese aspecto. ¿Y cómo se llama su empresa, Cindy? la empresa se llama Fit Consulting Group, Fit Consulting limitada. Group. Fit Perfecto. Consulting Group. ¿Mm? Así que bueno, ahí estamos Algún cliente reconocido del mercado? reconocidos. Pucha, trabajamos con servicios transitorios, EIWA, que principalmente ST. trabaja con, sí, Ujú, EIWA ST, ujú. salud, en este caso, Ya, creo que son unos de ellos, transporte, transportes Yañez, también tiene perfecto. bastante rotación, más de casi 100 trabajadores. Uf, uf, A ver, harto. Mm. Inloc, integración, logística, también están en Quilicura, también tiene bastante rotación de Ya, trabajadores. o sea, la Trabajamos y después movilidad de personas que revisas todos los meses o los cierres de mes deben ser terribles, me imagino. sí, de Mm. hecho, sí, esta semana y la próxima, eh, para mí, quizá como usted lo dijo al principio, claro, para algunos son fiestas, Y andan para todos otros no. corriendo, buscando regalos y pues la verdad es que para quienes No, trabajamos en esta área, los fines de mes lamentablemente no. No, inclusive son, la gestión de personas está recién saliendo de la fiesta de Navidad, el sí, aguinaldo, inclusive ya se están programando los cierres de mes, ya algunos ya cerraron ya lo que en son el eso tema de, estamos. de las horas extras, porque está el feriado bancario, porque Sí, ya esto hay que estarlo en el día 30, hay empresas que pagan el penúltimo día, otras que pagan el último. Las que no me gustan son las que pagan los días 5 y los días 10. Yo lo encuentro complejo pagar en esas fechas. Es como, no de hecho, sé. EWAT EST Ujú. es una de las Paga de esa empresas que forma. paga los 5. Sí. Sí, paga los 5 Mm. y también es un tema con ellos. Sí, porque Hay que tener ellos harto necesitan ojo, tiene recursos. Sí, porque ellos mucha necesitan recursos. rotación, Mm. horas Por- extras de repente por los Exacto. turnos, Mm. cubrir, no, es bastante personal. Y eso Bueno, en realidad me dedico a- principalmente. ahí vamos a tener harto que conversar, porque hay muchos Sí, hábitos de las personas, así como las faltas, licencias médicas y las propias cartas de renuncia, que es lo que más está haciendo el trabajador en el último tiempo. sí, Muchas gracias, es. Cindy. Muchas gracias, Gracias, Cindy. profe. Un Le gusto. damos, igualmente, le damos un tiempito a Catalina. No sé cómo está su conexión, Catalina. No sé si me escuchan bien. Sí, súper, se escucha súper. Ya, profe. Bueno, mi nombre es Catalina, soy ingeniera comercial. En su momento me especialicé en marketing. ¿Ya? Tengo 7 años de experiencia ya, en los cuales los primeros 2 años me dediqué a ventas de inmobiliaria y hoy estoy en una empresa que vende un producto a la minería. Estoy en el área de finanzas, administración, Perfecto. Mm. sistema de gestión integrado y bueno, y ahora ¿Estás haciendo más todo, pues, encima voy a mujer? llevar el área de... Sí, hago todo. La No me verdad que digas que bastante cambio. eres como generalista de gestión de personas o generalista de recursos humanos, pues. Bueno, ahora estoy abriendo el área de, de gestión de personas Ah, y excelente. voy a ser la Mm. encargada de esa área, entonces la verdad es que nunca me especialicé en eso. Ya. Estoy aprendiendo un poquito de todo para ya empezar a meterme más en el área Ya, me y sacar imagino todo. los contratos, anexos, Sí, todo lo que es normativa. claro, hoy día externalizamos todos esos procesos, Ya, perfecto. que bueno, igual tenemos un abogado en la empresa que más que nada ve los Ya, contratos pero a y veces todo lo que es mira, yo remuneración. te digo, Catalina, los abogados muchas veces más nos desorientan que nos desorientan. O sea, todo lo principal cuando levantamos un departamento de personas lo encuentras en la DT, dt.gov.cl. Mm, Inclusive hay modelos de contrato, modelos de anexo, de sí, términos. Está súper flexible la plataforma porque inclusive puedes tener hasta contratos en línea, en el caso ya, que lo quieran tener de lleno para no hacer la doble pega, porque desde octubre claro. del 2021 en adelante nos piden que levantemos los contratos en la propia plataforma, o sea, Ujú. es un tema bien complementario, pero
no imposible. No imposible. Sí, Así que, Catalina, yo quedo a tu disposición en el caso de que cualquier cosa que requiera, aparte de este curso, porque nosotros vamos a hablar solamente de desarrollo organizacional, ujú. y me contaron por ahí que ya han visto, por ejemplo, evaluación de desempeño, que me imagino Sí, que ese módulo ya lo vieron, capacitación con Renato Menares. también. eh, Vamos a ver temas bastante complementarios. Así que muchas gracias, Catalina, por su presentación. Gracias. Ya, avanzamos con el curso, chicas. Las sesiones de nuestro módulo son 4. La primera, hoy día vamos a ver algunos modelos de diagnóstico organizacional. El jueves, métodos de medición del rendimiento, que inclusive nos vamos a saltar también al día lunes, que va a tener su parte 2, que inclusive acá, dentro de estos métodos de medición de rendimiento, no voy a pasar evaluación de desempeño, porque me contaron por ahí que ya lo pasaron, lo vamos a enfocar en otras mediciones del rendimiento por parte del trabajador. Y nuestra última sesión, que va a ser el jueves de la próxima semana, va a ser la intervención para la efectividad de la propia organización en sí, empresa y el propio trabajador en ese aspecto. Los contenidos prácticamente son parte de su diplomado, que en este caso las sesiones están estipuladas entre martes y jueves, desde hoy día 20 hasta el 29 de diciembre, y el horario va a ser de 19 a 21 horas vía Zoom. Y esperemos no pasarnos, porque a mí me gusta hablar mucho, así que cuando nos pongamos a hablar y nos vayamos para la tierra del nunca jamás, dígame, profe, volvamos a la clase. Porque a veces terminamos hablando cosas que no son de la materia específicamente. Ya, como todo módulo tenemos que evaluar, vamos a tener 3 entregas o 3 actividades, tarea 1, tarea 2 y una evaluación final que lo vamos a hacer el próximo día jueves, pero en las 4 sesiones vamos a tener investigaciones, interacciones que poder desarrollar en ese aspecto fundamental. Ya, entrando en materias, y les voy a pedir a Solange que me apague ahí un poquito el micrófono para que no se escuche su ambiente. Nuestro primer tema de nuestra sesión del día de hoy son las características del desarrollo organizacional, que esto es parte de los métodos del diagnóstico organizacional. Y si nosotros, dentro de esta experiencia de aprendizaje, nosotros decimos desarrollo organizacional, ¿cómo se los puedo descifrar? Chiquillos, el desarrollo organizacional prácticamente es parte del modelo, de la estructura de gestión de personas. El desarrollo organizacional mide muchas competencias dentro de la propia organización. Es parte fundamental de nuestro recurso humano o gestión de personas, porque están departamentos bien importantes dentro del área. El DEO puede ver reclutamiento y selección, puede ver capacitación, puede ver evaluación de desempeño, puede ver cultura y clima, que son áreas bien importantes, pero dentro del marco de una planificación estratégica. O sea, acá dentro de este marco, misión, visión, valores, cosa que nosotros tenemos que respetar como gestión de personas, dentro de todos los procedimientos que nosotros podamos desarrollar. Por ejemplo, en la evaluación de desempeño ustedes podrán haber visto metodologías como 90, 180, 360. Si nos quedamos en un puro procedimiento, que es el que más se recomienda cuando recién se empieza con una evaluación de desempeño, que es de 90 grados, donde el jefe solamente evalúa al trabajador, eso es desarrollo organizacional. Son los propios procedimientos que se pueden aplicar dentro de la organización, inclusive un simple cambio de software. Por ejemplo, si usted trabaja con sistemas SAP y si se quiere cambiar a la plataforma PUC, que ha estado ingresando bien fuerte en el último tiempo en materias de gestión de personas, si usted la quiere ver, la puedo dejar acá en el chat para que también la puedan ver, porque es gratuita. La página es www.book.cl, y la versión gratuita. Espérame. Ay, ¿dónde está el chat? Ay, un segundo, algo pasó. Aquí volví. Ya, a ver, ¿dónde está el chat? Chat.
Ya, no lo puedo colocar en el chat. Ya, pero dentro de esto la plataforma book.cl, que es B larga U K de kilo.cl, es gratuita y muchas empresas la están, ¿cómo se llama?, utilizando para abaratar costos en ese aspecto, porque hasta 50 trabajadores la versión es gratuita y eso sirve para las pymes, algunos emprendimientos y empresas que recién se están formalizando en ese aspecto. Una pregunta, chiquilla, ¿se ve bien la pantalla, no es cierto? ¿Se ve bien la PPT? ¿Se escucha bien el audio? No, ahora se puso en negro. A mí por lo menos, no sé ¿Negro? si el resto. Ya, un segundo, sí, porque algo Sí, no extraño se ve nada. estaba mirando. Un segundo, un segundo, un segundo. Ya, vamos a dejar. Es que algo pasó, se me metió un duende aquí en el computador. Ya, pero antiguamente se veía, ¿no es cierto? Sí, antes de que buscar el... Sí, nada que ver el chat, ¿no es cierto? Ya, ahí volvemos, ¿no es cierto? Sí. Ya, nos quedamos en el desarrollo organizacional, que es un tema bien importante, como ya lo definimos, y dentro de este concepto, acá introducimos a ustedes directamente que el diagnóstico organizacional tiene mucho que ver con el comportamiento de la empresa y también el comportamiento de las propias personas en ese aspecto. Hablamos del comportamiento organizacional porque aquí prácticamente que mueve a las personas en una empresa, cualquiera sea la naturaleza, servicios, unidades, departamentos, y variados temas para dar relevancia al rol del administrador en la organización e institución frente al logro de los objetivos estratégicos. ¿Y cuáles son esos objetivos estratégicos? Misión, visión y valores. Y nosotros ahí nos conectamos mucho con los valores, porque los valores, así como la responsabilidad, la puntualidad, que son temas bien relevantes y importantes, son bien preponderantes para la propia empresa saber comunicar, saber transmitir dentro de todo este concepto llamado empresa. Inclusive el rol del administrador, aquí nos vamos a vincular con un tema bien importante que son los propios liderazgos dentro de las empresas. No sé si concuerdan conmigo, porque aquí, si bien las jefaturas, ellos muchos pueden decir que son líderes, pero los liderazgos van por otro camino, ¿ya? Si bien las jefaturas administran la empresa, los liderazgos son bastante importantes asociarlos a nuestra cultura. ¿Para qué? Para poder recibir algún apoyo, para poder recibir quizá apoyo en ciertos cambios estructurales que nosotros queramos hacer como empresa en ese aspecto. Acá, para comenzar esta experiencia, chiquillas, y si contextualizamos el tema a través de un video introductorio, que se los voy a pasar al final, que es la importancia de este desarrollo organizacional, acá lo importante es el rol clave que juegan los líderes dentro de la propia organización. Los líderes, ustedes saben que pueden tener ciertas características, inclusive de los tipos de liderazgo que son democrático, autocrático y liberal. Uno dice siempre, ya, el líder democrático es como el más preponderante, es el más ideal porque me escucha, porque me hace valer mis opiniones y me hace parte de esa toma de decisiones, pero un líder autocrático que básicamente tiene la autoridad y que básicamente nos guía a la meta y el objetivo. Muchos dicen, no, pero es que la presión, el trabajo, hay gente y personas y cargos específicos, así por ejemplo como un call center, que están ligados a trabajar bajo presión. Inclusive estos liderazgos, aunque suene un poco dictatorial, sirven mucho estos líderes autocráticos porque nos sirven para llegar a la meta. Por ejemplo, en un call center al trabajador se le mide por la cantidad de llamadas telefónicas, que yo creo que Solange debe tener nociones Sí, sobre esto, pero no solamente las llamadas telefónicas, sino también minutos, segundos que tienen de duración esas llamadas, inclusive, por ejemplo, para validar una encuesta, ¿ya? Inclusive nosotros en la clínica la hacemos para validar una atención.
una toma de una consulta médica, por ejemplo, algo bien sencillo. Promedio tiene que estar por lo menos 2 minutos y medio el trabajador al teléfono, básicamente con el cliente. Pero eso es trabajo y eso con un líder democrático no nos va a resultar mucho. Con un líder autocrático que básicamente nos va a hacer sentir esa presión, nos sirve bastante en ese aspecto. Por eso juegan un rol importante estos líderes en el cumplimiento de las metas y objetivos de la propia organización. Una empresa puede decir, ya, mis ventas, porque tenemos dos tipos de empresas. em, unas que venden servicios y otras que, no, unas que venden productos y las otras que venden un servicio. Por ejemplo, la clínica vende servicios que son asociados a la salud, pero también hay productos de por medio que, por ejemplo, las típicas farmacias, un típico medicamento, son roles distintos, que inclusive las metas y por cada organización esto es totalmente distinto, ¿ya? Metas, muchos dicen, ya, un 100% eso es imposible, que inclusive si yo les dijera a ustedes, ya, evaluación de desempeño, si nosotros queremos colocar metas para el desempeño laboral de los trabajadores, ¿podemos medir a los trabajadores con un 100% de su desempeño laboral? ¿Se podrá? Yo creo que sí, ¿Usted cree que sí, Solange? ¿Qué me dice yo Cindy, creo. Catalina? Dígame sí o no. Pero Ya, algo te le escucho escuchamos que mal. decía la Catalina, sí. No, que tiene mala señal la Catalina. Cindy, A mí igual se va la señal, no sé si me escucha, profe. sí, te escuchamos súper, te escuchamos súper. Ah, yo digo que no sé, no Ya, sé. ya, en este caso, cuando evaluamos el ¿Sí? desempeño del personal, el desempeño del personal, si bien siempre esperamos medirlo en un 100%, pero muchas veces hay que bajar mucho esas expectativas porque el desempeño laboral, si bien uno coloca metas y las metas promedio que se coloca al mercado son un 80 y un 85%, para decir que tenemos un desempeño excelente o superior, como le dicen algunos, y si llegamos, por ejemplo, a un porcentaje de un 30%, ahí prácticamente podríamos medir a través de un nivel condicional. ¿Y por qué es importante? Porque básicamente estos líderes son los que nos ayudan en todos estos tipos de mediciones y básicamente en lograr estas metas que nosotros nos queremos colocar. Ya, dentro de este diagnóstico organizacional, para que vayamos ya entrando en materia, es un proceso de medición, ya que puede variar desde una investigación experimental, así como lo hace Elon Musk con su cohete de SpaceX, que está investigando ahí, tratando de llegar eh, por el espacio para hacer tours y básicamente cambiar y quitarle el negocio a los aviones, porque después se dice que nosotros no vamos a viajar en avión, vamos a viajar en cohetes, y que, por ejemplo, desde aquí de Santiago hasta China van a ser 45 minutos. Y uno dice, pucha, por tiempo, por comodidad y quizá por calidad, me conviene. Eso todavía está en investigación experimental en ese aspecto. Y esto tiene como objetivo todos estos tipos de mediciones que hacemos a través de este diagnóstico organizacional, describir o establecer relaciones entre variables de la empresa, su medio, ¿para qué? Para generar conocimiento que permita entender, administrar y modificar a las propias organizaciones. Así como pasó en pandemia, que muchas empresas se tuvieron que adaptar, ¿ya? Primero al teletrabajo, la ley 21.220, a los propios equipos de protección personal, que había desconocimiento, que inclusive si lo vemos ahora al 2022, apenas ingresa un trabajador, se va derechito a un curso de equipos de protección personal de la mutualidad, si tiene teletrabajo, hace el curso y se va con su teletrabajo, cosas que antiguamente eran métodos, no, era una medición de una investigación experimental, pero ahora ya en el 2022 ya sabemos aplicar las propias cuarentenas,
el propio teletrabajo y propiamente estas situaciones, por ejemplo, en el caso que volvamos a una cuarentena, ya sabemos qué lo que tenemos que hacer. Catalina, ¿me querías decir algo? No, 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 ¿No? Ah, ya. Sigo no. entonces. Ya, es medición que en primera instancia va dentro de una investigación experimental, ¿ya? Muchos en su momento en la clínica, cuando empezamos con este diagnóstico, desde el 19 de marzo del 2020, no hemos parado de aprender en este tema de pandemia. Lo primero que nos pidieron los trabajadores fue un bus de acercamiento, porque no teníamos. Y muchos llegaron con la instancia de decir, me da miedo el transporte público, me da miedo la hora peak del metro de Santiago, las propias micros, cosa que en un par de semanas y previa inversión y aprobación de presupuesto, porque no es llegar y contratar servicios, se levantó esta información, se vio cuánta gente era la complicada con esta situación, se vieron las comunas más populares de nuestro personal. Nuestras 3.000 personas fueron distribuidas entre, bueno, los datos que teníamos nosotros en el área de personas. Nos dijeron que Puente Alto, Maipú y Quilicura eran los sectores que más trabajadores de la clínica tenían y por ende el piloto de los buses de acercamiento fueron dirigidos a esos 3 sectores. En la mañana y en la tarde en ese aspecto. De ese proceso de investigación experimental salió un beneficio que se mantiene hasta el día de hoy. Acá, dentro de esto, en este proceso, de este diagnóstico que nosotros tenemos que hacer, participa mucha gente, participan muchos actores y también nosotros decimos grupos de interés, porque dentro de estas variables subjetivas, como dice acá, que este es un proceso humano bien importante, y hay que tener un sumo cuidado con el levantamiento de información. Uno puede decir, ya, los grupos de interés dentro de la empresa tenemos a los trabajadores, proveedores, los propios clientes, que básicamente son el centro de nuestra exclusividad y prácticamente ahí tenemos que colocar esa escucha activa, pero los grupos de interés van un poco más allá, ¿ya? Dentro de nuestra empresa, porque nuestra empresa, si nosotros miramos hacia afuera, si bien está el cliente, que también lo hacemos interno, pero también hay un grupo importante que es la comunidad, porque muchas empresas no miran el impacto que cuando se colocan y tienen mucha atracción de gente, colapsan los estacionamientos, se llenan los negocios de barrio, hay más rotación de gente, hay más delincuencia, que eso hay que decirlo también porque está muy complejo ese escenario en estos tiempos. Y la comunidad dentro de esos grupos de interés, por ejemplo, juntas de vecinos, clubes deportivos, asociaciones de vecinos, centro de madres, que creo que todavía existen, los propios colegios que están dentro del sector, pasan a ser parte de los grupos de interés que todas las empresas tienen que tener en consideración y también hacer levantamientos de información, porque podemos tener datos bien complejos que nosotros tenemos que ser bien responsables en eso, como la medición del ruido, ya porque podemos meter mucho ruido como empresa, la contaminación, porque la empresa también se tiene que hacer responsable, por último, de barrer la vereda, o por último, si va a dejar la basura, tener ahí unos contenedores bien amigables con el medio ambiente. Y soluciones para eso, aplicar conceptos de responsabilidad social empresarial. Consejo, haga convenios con los colegios, con la propia junta de vecinos, si va a lanzar un producto, un servicio, los principales beneficiarios que sean la comunidad para ser la parte de nuestro concepto de empresa. Si bien trabajador, cliente, proveedor son bien importantes, y para qué decirle los gerentes, los propietarios, los accionistas, que ellos son los principales puntuales de esta organización, pero este proceso de levantamiento de información tiene que ser bastante amplio en ese aspecto. Inclusive hasta el gobierno, ¿ya? ¿Y por qué colocamos el gobierno acá? Porque la normativa legal en ese aspecto es muy, pero muy importante. Por ejemplo, si vemos factores internos como los propios contratos de trabajo, son
normativa que hay que cumplir en ese aspecto. Acá podemos decir que esto es un proceso por el cual las organizaciones pueden tener un conocimiento más preciso y completo de sus capacidades y debilidades, identificando de esta forma necesidades de cambio y de manera más eficiente de administrar este cambio. Un ejemplo, en pandemia, en la empresa, no, en el estallido social, octubre del 2019, en plena Clínica Santa María, que en mi empresa, nos quedamos sin metro, nos quedamos sin micro, nos cortaron las calles y hubo esa marcha masiva de 1,5 millones de personas. Ya, apoyamos todo el proceso, pero nosotros estábamos aparte de un par de cuadras de ahí. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Que mucha gente se tuvo que ir caminando de Providencia a Maipú, de Providencia a Puente Alto, porque no había absolutamente nada de locomoción. ¿Y qué pasó al día anterior? Al día después, mejor dicho, había una ciclovía no, una ciclovía no, un cicletero que era para 100 bicicletas, que principalmente lo ocupaban algunos osados deportistas trabajadores, como yo, y también algunos clientes, pero al día después llegaron 300 bicicletas y se nos colapsó el cicletero, ¿ya? Dentro de estos cambios, si bien nosotros podemos sentirnos una gran empresa, pero un solo cambio en el factor social nos puede llevar a que analicemos muchos puntos de vista y tengamos que hacer cambios bien importantes dentro de nuestra forma, por ejemplo, de que se transporte el personal y también nuestros clientes en ese aspecto. Acá, determinantes de este diagnóstico, siempre tenemos que tener intereses estratégicos, que es lo primero que tenemos que pensar, que tenemos los medios internos, medios externos, estructuras y procesos técnicos, y las personas y los procesos humanos. Si vemos lo que es la estructura, o mejor dicho, lo que es la empresa, ¿ya? ¿De qué nos preocupamos en la media interna? Procesos productivos, por ejemplo, no sé, dentro de nuestra parte de gestión de personas, reclutamiento y selección. Bueno, si vemos la primera parte, que los descriptores de cargo estén hechos para hacer un buen reclutamiento y selección, tener un proceso de contratación bastante claro, capacitaciones, normativas, anexos de contrato, un proceso claro de vacaciones, que me imagino que ustedes ya deben estar pensando en irse de vacaciones, ya tienen sus fechas ya establecidas, pero para eso son procesos que nosotros tenemos que tener controlados dentro de la propia organización. Bueno, la estructura, la contabilidad, finanzas, la tecnología disponible, que inclusive dentro de los últimos años lo que más ha cambiado es la tecnología, que se dice que dentro del 2020 hasta ahora hemos avanzado 10 años en lo que es en avances tecnológicos dentro de la empresa. ¿Y qué es lo que sale de ahí para el medio externo? Productos, mercados, los propios servicios que tiran estas empresas, la tecnología, el marco regulatorio que hay que respetar, la dirección del trabajo, que muchas veces nos fiscaliza, porque quizá tengamos algunas faltas en la normativa y por eso nosotros tenemos que resguardarnos dentro de esa productividad, y también el mercado laboral, que es bien agresivo. ¿Y es bien agresivo con quién? Con la gente que prácticamente es un talento dentro de la empresa. Pongamos un ejemplo, la Cindy, experta en remuneraciones, y la Solange, experta en encuestas. Si viene otra empresa y le hace estos métodos de reclutamiento externo que se llaman los cazadores de talento, los headhunters, y le dicen, ya, Cindy, Solange, yo soy la empresa Copito, las necesito en mi empresa, 2,5 millones y me firma el día de mañana. ¿Qué me dicen ustedes? Primero que nada, ¿cuáles son? Primero, ¿Qué debo hacer? ah, ¿Cuál es mi dale. misión? Se pagan 2,5 millones mensuales, Solange y Cindy. Pero ¿cuál es mi misión? ¿Qué debo hacer? Encuesta, ¿Qué rol debo cumplir? Primero encuesta. tengo que investigar encuestas, saber qué es lo que quiere. A usted va a estar en remuneraciones. Va a ser la jefa de remuneraciones. ¿Se va o no se va? Yo tendría que saber cuáles son los alcances, cuáles son las responsabilidades, Bien, revisar la empresa, bien. revisar La cómo trabajan, jornada, cuántos trabajadores tienen, cuántas áreas hay, la el, jornada, el tipo de etcétera. contrato será importante, ¿o no?
Súper, Claro, Súper. Sí, porque si súper. sí, nosotros queremos un cambio, me imagino mínimo contrato indefinido, ¿no sí, es cierto? sí, ¿Sí o no? Porque eso provoca estabilidad. Así de agresivo está el mercado exacto. laboral en estos tiempos. Inclusive yo me recuerdo un caso bien emblemático que Unimark, antes de ser este supermercado de Chile, que el Asaíto y que el Zabaleta en el último tiempo, no eran muy populares, eran como el cuarto o quinto supermercado que existía. Le levantó de esta forma el gerente comercial a Falabella. Y el gerente comercial de Falabella ha levantado toda esta campaña, que inclusive yo lo que más destaco no es que en el lugar que están, porque ellos se creen el cuento y dicen que son el mejor supermercado, pero en realidad no lo son, porque el número uno es el líder, el número dos es el Jumbo, tercero aparece recién Unimark. Pero es tanta la potencia de la marca, es tanta la potencia de la publicidad y de creerse el cuento que son los mejores en lo que hacen, que inclusive en la Teletón, no sé si se acuerdan que el supermercado que estaba en la Teletón era el líder, no sé si se acuerdan de eso. Y que ya en los últimos años Unimark destronó al líder en una campaña tan importante en nuestro país que es la Teletón en ese aspecto. No sé si le suena conocido en ese aspecto. Es lo mismo que hablar de WOM, que WOM también se creen que son los mejores, pero acá primero está Entel, segundo Movistar y después viene WOM en ese aspecto. El mercado Hay un laboral, ranking. sí, hay un ranking, pero el mercado laboral está muy agresivo y hay algunas empresas que, si bien lo hacen correctamente, hacen pensar al cliente que son los mejores y muchas veces no es así. Lo importante dentro del tema interno, interés estratégico, dentro de lo que más nos interesa a nosotros, personas y procesos humanos, que los procesos de recursos humanos, selección, capacitación, evaluación de desempeño y remuneraciones estén bien orientados a nuestras necesidades. Por ejemplo, que en la etapa de selección no nos demoremos más de 3 semanas en dejar ya habilitados a los trabajadores para que sean contratados e insertados para cubrir, por ejemplo, nuestras vacantes existentes, y el comportamiento organizacional, porque acá el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, el clima y la comunicación son muy, pero muy importantes. ¿Cómo lo hacemos saber? Con relaciones públicas, consumidores, proveedores y verificando también la conducta de la competencia que muchas veces a nosotros nos hace replantearnos muchas veces cómo hacemos las cosas dentro de nuestra empresa a través de este diagnóstico organizacional. Dos temas importantes, porque si nosotros vemos este marco estratégico, ya dentro de esto teórico de esta investigación, dentro de este diagnóstico organizacional, tenemos primero el objetivismo, que vemos estructuras y procesos que componen una organización, ya. Nuestro organigrama, tenemos reconocidos nuestros departamentos, nuestras unidades, pero tenemos el subjetivismo y básicamente acá las organizaciones son creadas, sostenidas y terminadas por las personas a través de su comportamiento, ¿ya? Y eso es muy, muy relevante, porque si bien lo objetivo, ya tenemos nuestra planificación estratégica, por ejemplo, nuestro reglamento interno que es bien importante, se entrega, pero acá dentro del subjetivismo, básicamente tenemos que medir ese comportamiento o como lo queremos guiar nosotros en este módulo, en el rendimiento de las propias personas. Por eso hablamos de cuáles van a ser esas profundidades de estos análisis que nosotros queremos hacer y cuáles van a ser esas perspectivas temporales que nos van a hacer pensar bastante en cómo lo estamos haciendo, si nuestra estructura de nuestra empresa está bien compuesta. Por ejemplo, uno dice ya, dentro de una tecnoestructura siempre está la cumbre estratégica donde está el gerente, están los mandos medios, que están los gerentes, están también los staff de apoyo, que tenemos quizá un departamento de enfermería, la propia mutual que nos ayuda muchísimo,
o un abogado que en temas de normativa también nos puede apoyar bastante. Y servicios dentro de la empresa. En el último tiempo no he visto empresa que no tenga servicios de TI, que sean de tecnología de información, que son muy importantes en el último tiempo. Y ahí pensamos, y ahí nos quedamos, si es que la estructura está bien compuesta, si es que hay que hacer cambios, y si es que las personas dentro de su propio comportamiento, que lo que más está haciendo la gente en el último tiempo, es faltar a su trabajo. Este tema de las licencias médicas ha escalado mucho, porque si bien hay personas que realmente las tienen, pero hay que hablar las cosas como son, hay gente que compra mucha licencia médica, y nos provoca un problema terrible de, de ausentismo y de cómo poder tener cobertura, por ejemplo, en un departamento de higiene, que les comparto que el departamento de higiene de la Santa María son 240 personas y en algún momento llegamos a tener un 30% de personas con licencia médica. Terrible. Es un tema bien complejo dentro de los últimos tiempos en ese aspecto. Y bueno, y aparte que la gente se aburre y se va y renuncia, nos deja los puestos votados. Rango etario, 18 a 24 años, todavía no desciframos qué quieren estas personas. Hay algunos chiquillos que van a trabajar, juntan plata, se van de viaje, juntan plata, se compran un teléfono, se compran, por ejemplo, la Play 5, trabajan 2, 3 meses, ya al tercer mes se creen antiguos, nos están pidiendo vacaciones y saben sacar el cálculo que lo más terrible nos dicen, ya, yo tengo 1,25 días de vacaciones por mes. Y uno cuando les dice, oye, pero si después de un año tú te puedes tomar vacaciones, muchos renuncian al momento, porque lo que más están pidiendo ellos principalmente dentro del diagnóstico organizacional que hemos hecho en el último tiempo es flexibilidad laboral. Quieren irse temprano, quieren que no sean tan rígidos dentro de su entrada y salida. Día viernes quizá alguna flexibilidad con el uniforme. Muchos han recordado, y estos mismos cabros han traído del colegio el Jeans Day. No sé si se recuerdan del Jeans Day en el colegio, que uno pagaba 300 pesos y prácticamente Sí, y uno iba con jeans. Ya, lo mismo se está aplicando en las empresas, que uno puede ir con ropa de calle, pero en ciertos lugares, porque en lugares de atención de público es bastante complejo, pero no pagando, que es un tema bien importante. Ya, para esto nosotros tenemos etapas para realizar estos diagnósticos. Si bien acá determinamos de la información que se busca obtener, definimos variables a considerar, o muchas veces nosotros esas variables ya las sabemos, y simplemente queremos levantar esa información, o inclusive dentro de las encuestas que nosotros queremos hacer o este levantamiento de información, colocar ciertos temas de actualidad para que podamos involucrar a todas las personas involucradas dentro de este levantamiento de información. Determinamos las fuentes, que en el último tiempo lo que más está pegando fuerte es, como decíamos con Solange al principio, las tecnologías. El QR la lleva, porque por ejemplo, hace 3 meses atrás colocamos nosotros unos QR para inscribirse a un programa de apoyo psicológico. Colocamos un pendo con una frase que decía, necesitas ayuda psicológica, escanea el código QR, el trabajador se inscribía y prácticamente teníamos la información necesaria de las personas que necesitaban esa ayuda. ¿Y dónde lo colocamos? Estratégicamente en el casino de personas, que es donde circula el mayor flujo de personas dentro de la empresa. Y aquí, ser siempre estratégico, porque acá de la información que se recopila y las fuentes que se va a extraer, básicamente ya lo que es a manito está quedando bien atrás, pero se puede realizar de buena forma, porque en algunas empresas no hay mucho presupuesto, no hay mucha tecnología y se puede hacer, pero lo malo es que después tenemos que tabular la información, y hacemos un doble trabajo en ese aspecto. Ya, dentro de esta etapa seleccionamos las técnicas para generalizar esta información. Por ejemplo, entrevistas en profundidad, un cara a cara con un trabajador,
cuestionarios, uso de documentos, grupos focales, otras modalidades de sondeo grupal, observación directa, que aquí la observación directa pedimos apoyo porque muchas veces en gestión de personas no podemos abarcar todos los departamentos inclusivos. Y aquí pedimos, como en la evaluación de desempeño se hace con la jefatura, ahí pedimos apoyo a las jefaturas para que nos apoyen un poco con esta propia observación directa. Pero ojo, cuando nosotros levantemos esta información, hay que preparar el clima, ¿ya? No se hace una entrevista en el pasillo, no se hace una entrevista afuera o en el casino de personas. Prácticamente acá tenemos que disponer de un lugar que sea cómodo, que sea confidencial muchas veces, porque hay preguntas que son bien importantes, porque si hablamos de clima, hay preguntas, por ejemplo, de la propia empresa, departamento, jefatura, unidad, compañeros de trabajo. Inclusive van preguntas asociadas a nuestra propia gestión como Departamento de Recursos Humanos. Hasta nosotros salimos evaluados dentro de ese proceso. Y esa preparación del clima, para que el trabajador se sienta tranquilo, es un tema bien importante. Recomendación, que siempre haya cafecito y algo para comer. Que eso siempre lo agradece el trabajador dentro de ese punto de vista. Por Es último, verdad. ¿no es cierto, Solange? Claro. Inclusive en los propios grupos focales, siempre cuando se junta gente de distintas unidades, lo primero que mira el trabajador cuando llega a una sala de reuniones, oye, va a haber café y va a haber galletas, si no, no hablo nada. O sea, Claro. es un tema bien potente. Ya con la información después analizamos y después diseñamos un proceso de retroalimentación. ¿A quién, cómo desarrollamos este proceso? Porque créanme que lo más difícil, lo más complejo no es levantar la información, no es toda esta planificación que nosotros tenemos antes para desarrollar este diagnóstico, sino más bien es desarrollar esta retroalimentación, que se hace, si es personal, se hace una entrevista con el trabajador y prácticamente debe aportar. Por ejemplo, si usted hace una encuesta de cultura de la empresa, una encuesta de clima que nos sirve para medir y hacer un propio diagnóstico de la propia empresa, el trabajador, ¿qué es lo que va a estar esperando después de su participación? Porque, por ejemplo, la encuesta de cultura tiene 120 preguntas, la encuesta de clima mínimo unas 60 aproximadamente. El trabajador va a esperar básicamente los resultados y esos resultados se tienen que entregar directamente, no solamente a la jefatura, no solamente a las unidades, sino más bien a los propios trabajadores para ser bastante transparente dentro de este proceso. Por eso yo siempre digo que ya, los levantamientos de información nos podemos poner de acuerdo, podemos tener una planificación estratégica, ya podemos tener estos formularios, Google Forms, que es bien popular en Gmail, los podemos hacer a través de correos electrónicos y básicamente levantar esa información, pero lo complejo es la retroalimentación. Muchas empresas fallan en prácticamente no evidenciando, espérenme un poquito porque aquí tengo a la Catalina, ya, ahí la admití, está de vuelta, no evidenciando qué es lo que resultó de esa encuesta de cultura y clima, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a muchas empresas no les gusta reconocer a veces errores, debilidades, pero acá hay un tema bien importante porque nosotros también hacemos bien las cosas. Van a haber fortalezas, van a haber oportunidades de mejora, ya en los cuales las empresas, dentro de este proceso de retroalimentación, que es bien importante y que es la última etapa también del proceso de evaluación de desempeño, que inclusive en esta retroalimentación, que es una entrevista cara a cara con el trabajador, se le entrega el bono, si lo hace bastante bien, y si es que no, los planes de mejora, capacitación, alguna formación especial que tenga que desarrollar en ese aspecto. Siempre surgen preguntas, ¿por qué realizar un diagnóstico de la empresa? ¿Por qué desarrollar estos levantamientos de información? Y las preguntas son bastante sencillas porque dentro de todos los planteamientos de la empresa siempre van a haber problemas.
y los problemas prácticamente se tienen que solucionar, y esos problemas de forma inmediata, si son masivos, se van a transformar en objetivos que las empresas van a poder levantar. Y por ejemplo, un problema con los equipos de protección personal, un problema con la comunicación efectiva dentro de la empresa, o un problema con el software que está afectando a los clientes, prácticamente, ¿qué es lo que tenemos que dar? Soluciones, como dice acá. Para evitar los peligros de saltar de inmediato a las soluciones, para poder atacar las causas del problema y focalizar en acciones en factores cruciales, y preparar acciones desde una perspectiva global. Problemas se transforman directamente en objetivos que pueden ser generales o específicos, dependiendo la complejidad, pero esto también se transforma en desafíos para la propia empresa, como en algún momento fue la propia pandemia, porque muchas veces no muchas veces. Cuando empezó el 19 de marzo del 2020, nadie tenía idea de nada de cómo íbamos a seguir trabajando en una cuarentena total en ese aspecto. ¿Para qué realizamos un diagnóstico organizacional? Básicamente acá nuestro tema lo vamos a guiar a la cultura de la propia empresa. Acá la organización requiere conocer su propia cultura para implementar esquemas organizacionales de alta calidad, productividad y simplemente manejar su propia identidad. Por ejemplo, la Escuela de Negocios acá de la Cámara de Comercio tiene su propia identidad que ustedes han podido ver dentro de sus clases, dentro de sus módulos directamente, que si lo lleváramos a otra entidad, ya que haga diplomados en ese aspecto, como capacitación y desarrollo, por ejemplo, de la Católica, uno puede decir, ya, son las mismas empresas, se dedican a educación, pero las culturas son distintas. Inclusive, dentro de estos tipos de cultura organizacional, existen dos tipos, que una se basan en las personas, por ejemplo, la Cámara que estamos nosotros acá, la Cámara de Santiago, la Cámara de Comercio, que nos trata muy bien acá como alumnos y como profesores. em, Porque todas sus acciones van dirigidas a las personas, a la mantención, a escuchar y a tener una política, por ejemplo, de puertas abiertas. Un ejemplo, el Banco Itaú lo tiene así, que inclusive uno puede llegar y sacar una reunión con el propio gerente de la empresa. Y el otro tipo de cultura que nosotros podríamos rescatar es la de los resultados. Y ahí, ejemplo, retail, Falabella, Ripley, que simplemente ellos son preocupados directamente sus ventas, servicios, y las personas son un poquito desplazados dentro de su forma y fondo en ese aspecto. Pero decir, yo quiero copiar la cultura que tiene la Cámara de Comercio y me la quiero llevar a otro lado, eso es imposible, ¿ya? La cultura de cada empresa es única, es única. ¿Por qué? Porque lo hacen las personas y lo hacen también los comportamientos de las propias personas, ¿ya? Porque eso va todo en base a una planificación estratégica, que inclusive dentro de los valores que se transmiten dentro de las empresas, por ejemplo, el respeto, la integridad, es difícil. Tú puedes copiar la forma y llevarla a otra organización, pero lo que no te vas a llevar es la identidad, porque las personas, si bien sin personas uno no tiene esa organización, pero cada empresa tiene su propia identidad y nunca van a haber modelos que se puedan copiar. Esas identidades son bastante independientes en ese aspecto. Acá siempre lo que quiere la empresa es mejorar su clima, ¿ya? Aumentar la motivación de sus miembros, hacer el trabajo agradable en ella, que inclusive le pregunta a Solange, ¿cómo podríamos motivar ¿cómo se llama? Su trabajo el día de hoy, pero bajo su percepción? ¿Qué le falta a su empresa para que pueda ser mucho mejor? Yo creo que capacitarlo en esta área de recursos humanos, ¿De verdad? porque todos los que llegamos ahí somos todos, eh, hemos aprendido en el camino. Hay una contadora que maneja la parte contable y administra, y los demás somos todos aprendiz.
Ya. excepto una Y compañera que hizo este curso también. ya, pero no tienen Somos así como las como dos que, capacitaciones formativas, así como de equipo de protección personal, de comunicación efectiva, algo con el Sense, por ejemplo, ¿no? no, lo ¿No? que es prevencional es con la mutual, Ya, perfecto. mediante correo, información, Son charlas. fome esos cursos porque están listos, uno llega, pasa, video, ¿no es cierto? Video. Es que a mí me da rabia porque sacan a los profes. Sí, po, Sacan al como no encuentran profe grupo. y Claro. muchas veces me ha tocado hacer esos cursos normativos, que inclusive el año pasado fue el año que más hice esos cursos porque, a ver, las empresas el año pasado competían por certificarse en que tenían la normativa COVID-19 y la mutual entregaba así un sello y todos ahí los gerentes de la empresa cumplimos y sacamos Claro. ese sello. Pero tenían que estar todos los trabajadores capacitados, ¿no? Y sacaron a los profes e implementaron este sistema online que no me gusta mucho decirlo, pero sacaron a los profes y sacaron el factor humano, como decíamos al principio, Al y, principio, y se ponen bastante fome. exacto, muy Eh, una rutina que se vive en el fondo, un recomendación, automático. sí, recomendación para todos ustedes. En la página sense.cl ustedes se pueden registrar. Y si la empresa no le entrega capacitaciones, en el sense.cl, si usted se registra, hay capacitaciones gratuitas, por si usted quiere seguir avanzando en su formación. Pero ahí tienes una propuesta de mejora, porque inclusive si la empresa, su empresa quiere mejorar el clima, usted le va a decir, ¿sabe qué? Me falta capacitación. Y ahí le va a levantar a través del diagnóstico que van a hacer ellos, ahora sí, sí, tienen razón, nos falta capacitación, quizá tengamos que tener un poco más de precisión con nuestro personal. Inclusive hay algunas empresas que utilizan esta franquicia tributaria, hay algunos cursos que salen gratis, otros que se pagan por hora, 5.000 presencial y 4.000 online, que son los costos de la franquicia tributaria Sense, pero son temas que inclusive pueden delegar a las famosas OTIC, organismos técnicos intermedios, que pueden administrar su 1% de utilidades para capacitar. O sea, querer es poder, querer es poder en ese aspecto fundamental. Acá, ¿por qué es importante esto? Porque si bien esto es un proceso analítico, acá, ¿qué es lo que nos da a conocer? La situación real de la empresa, ¿ya? Así como métodos que vamos a empezar a ver desde el día jueves, como el Great Place to Work, que es como el mejor lugar para trabajar, o la propia evaluación de desempeño, que no voy a profundizar en eso, pero la voy a mencionar solamente, que también nos hace ver cómo están nuestros propios trabajadores. ¿Qué es lo que nos hacen ver? Los problemas, las oportunidades que podemos tener y colocar acciones correctivas o corregir esos problemas dentro de la marcha y aprovechar las oportunidades, por ejemplo, si no tenemos estacionamiento o si no tenemos ventas online, de poder trabajar quizá en la mejoría de cierta situación puntual dentro de la empresa. Acá hacemos dos diagnósticos, solamente para la mención. Diagnóstico funcional, cómo funciona la comunicación entre las personas, ya que ahí está la comunicación ascendente, del trabajador hacia la jefatura, descendente de todos los gerentes hacia los trabajadores, que muchas veces falla, ¿ya? Y siempre, no sé si concuerdan conmigo, que siempre nos pelan a los departamentos de personas que no llegamos con la información. Oye, no sabía lo del seguro complementario. ¿Cuándo dan el aguinaldo o todo tipo de información, por ejemplo, de las propias capacitaciones? Siempre nos echan de la culpa al Departamento de Recursos Humanos y siempre tratamos en lo posible en mejorar en el gran problema que tenemos siempre, que es la información. En la información que no llegamos siempre a toda la gente. Acá tenemos un diagnóstico bien importante, que es un diagnóstico cultural que se ha visto mucho en el último tiempo. Descubrimos valores, principios básicos de una empresa, pero si nosotros lo miramos desde el punto sociocultural, tenemos una mezcla bien importante, porque acá tenemos que hacer inclusión, ¿ya? Porque inclusive hay una ley, que es la ley 21.015, que aplica desde el 1 de abril del 2018. Empresas de más de 100 personas, un 1% con personas con inclusión. Inclusive les paso el dato, a los chiquillos no les gusta que le digan discapacitados, o sea, personas con inclusión. Dentro de gestión de personas también debe haber un departamento de inclusión,
¿ya? Y no solamente personas con sillas de ruedas, tenemos personas con discapacidad visual, que quizás les falte alguna extremidad, capacidades auditivas, pero son aspectos normativos. Inclusive, a ver, unos temas bien complejos, los temas de género, que han causado bastante estragos en las empresas, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, así personas homosexuales, lesbianas, transexuales, pansexuales. eh, Hay que tener el respeto por todos, inclusive nosotros como departamento de personas, inclusive dentro del último tiempo, se ha visto mucho, que inclusive dentro de los tratos, ¿ya? Básicamente, como decía la Solange, falta mucha capacitación en inclusión, en género y en los temas culturales con nuestros compañeros extranjeros, ¿ya? Por ejemplo, venezolanos, colombianos, el más, a ver, de República Dominicana tenemos trabajando en la clínica, inclusive en alguna oportunidad tuvimos un haitiano, que hasta le hicimos el contrato en creole, ya estuvo un mes con nosotros y después desapareció el gallo. No fue a trabajar nunca más a la clínica y después nos contaron por ahí que se fue a Argentina y no nos avisó absolutamente nada de que había terminado la relación laboral. La cultura es bien importante, pero lo sociocultural se amplía muchísimo y dentro de estos diagnósticos, por ejemplo, me quedo con la inclusión, los chiquillos que ingresan a la clínica, porque tenemos una planta de cerca de 35 trabajadores, ya porque tenemos que cumplir con el 1%, que son con inclusión, no hay que capacitar a los chiquillos con inclusión, ya para insertarse al mercado laboral. ¿Saben a quién hay que capacitar? A sus compañeros de trabajo, porque ellos no saben de la discapacidad, no saben de los diagnósticos, no saben y no están preparados para recibir a un compañero trabajador con inclusión. Y eso es un tema bien importante que se considera mucho dentro de la gestión de personas en el último tiempo. ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos, o no? Sí, ¿Qué me dicen? ¿Sí? Sí, bien. profe. ¿Sí? Si bien los diagnósticos son muy amplios, ¿ya? Son bastante amplios, se van en dos focos, la estructura y las personas, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros, si bien podemos involucrarnos en las estructuras, en la planificación estratégica, pero nosotros nos tenemos que enfocar en las personas. ¿Y cómo lo podemos corregir muchas veces? Lo que más hacemos dentro del área en capacitaciones. Podemos capacitar en inclusión laboral, remuneraciones, porque lo que más está perdido el trabajador cuando está recién contratado nos dicen, ¿cuándo pagan? ¿Cómo se calcula mi gratificación? No entiendo la hora extraordinaria. Tengo una Claro. jornada de 45, ¿cómo la saco? Ya, multiplica tu sueldo base por 0,0057. Ahí tenéis el valor de tu hora extra, pero muchos departamentos decimos, ya esto es obvio, pero la gente no lo sabe. Nosotros nos ha pasado que muchas veces una persona, un rango etario, porque hay que tener comportamientos bien asociados a los rangos etarios, 65 años, nos fue a preguntar por el cálculo de hora extraordinaria, perfecto, ya capacitada, al otro día fue lo mismo y al tercer día hay que recibirla con la misma motivación y con el mismo entusiasmo de explicarle nuevamente, aunque uno diga, oh, ya viene esta señora de nuevo. No, hay que explicarle Sí, con las mismas ganas porque nuestra misión de gestión de personas es gestionar y gestionar todo tipo de información, inclusive dentro de estos diagnósticos organizacionales que muchas veces nos dicen los defectos o muchas veces las fortalezas que nosotros tenemos en ese aspecto. Una pequeña reflexión. El diagnóstico organizacional no solo resulta necesario, sino que imprescindible, porque esto se tiene que hacer de manera permanente, como una forma de conocer diferentes fuerzas y procesos que está sometida a la propia empresa y de ser capaz de utilizarlos en provecho de los fines de la propia empresa que haya definido para sí. El diagnóstico organizacional es un estudio de doble contingencia. Por un lado se estudian los modos de relaciones y por otro se plantea la pregunta por otras posibilidades. Cada estudio de diagnóstico organizacional es único y diferente de todos los demás. ¿Por qué? Porque son muy distintas las personas que trabajan y se comportan
dentro de ellas en ese aspecto. Y por eso, dentro de esta pequeña reflexión, tenemos que entender un poco de qué es lo que se trata estos diagnósticos, y para entenderlos dentro de toda la información, em, tenemos que hablar de la propia cultura organizacional, y que básicamente dentro de este, como dice aquí, registro histórico de los fracasos que obtiene la empresa, por ejemplo, la Clínica Santa María, y les voy a hablar todo el rato de la clínica porque es mi empresa y me encanta. Está desde el año 38, ¿ya? 1938, y ya el 2022 tenemos bastante experiencia en estructuras, sabemos cómo planificar estratégicamente el modelo de negocio de lo que es la salud, tenemos una visión bien establecida, tenemos valores corporativos que se comunican a través de capacitaciones, porque tenemos una OTEC dentro de la empresa que se llama SEC, que prácticamente vamos capacitando a todos los trabajadores. Pero acá, dentro de estas decisiones o dentro de estos comportamientos, que inclusive yo les puedo comentar que el año 85 la Clínica Santa María estuvo a punto de quebrar, que tuvo que llegar a un acuerdo con los trabajadores para que en 6 meses rebajaran su sueldo a la mitad para poder salvar la propia organización, y que inclusive ya después cuando salió a la bolsa la clínica con su venta de acciones en el año 86, a los trabajadores que fueron parte de esa rebaja de sueldo de un 50%, porque si no la clínica caía en una insolvencia absoluta, fueron retribuidos con acciones, y que inclusive algunos trabajadores que todavía existen en la clínica cobran algunos pesitos extras por ese, por esa acción que tuvieron en ese momento. Nos tocó vivir temas bien complejos como la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva, padre de Eduardo Frei, que fue en la propia clínica. Tuvimos no sé si reconocen al mayor narcotraficante chileno de acá de nuestro país, chiquilla, el Cabro Carrera, no sé si lo han escuchado por ahí, Sí, ¿sí? Él, sí. él estuvo en la clínica en su último tiempo, por ahí por el año 2002, si no me equivoco, no me recuerdo muy bien la fecha, y él falleció en la clínica. Y a nosotros nos tocó, porque en esa oportunidad trabajaba yo en la parte de estafetería, porque yo fui camillero, yo partí de camillero ahí en la Santa María. De verdad. Sí, de verdad, yo fui camillero y Oh, ahí fuimos creciendo. Después me puse a estudiar felicitaciones. y prácticamente empezamos a formarnos. Y resulta que el cabro Carrera tenía muchos familiares que los fueron a ver en su momento y que estaban buscados por la justicia. Esa noche hubieron hasta disparos dentro de la empresa y tomaron detenida casi gran parte de una banda de delincuentes hablar de delincuencia en ese momento no, era como bien extraño, pero ahora es bastante frecuente, pero son como componentes históricos que nosotros no podemos dejar atrás, así como la creación en el 2001 de la Torre B, Torre C, Torre D, Torre E, estamos tomando todo el sector de Providencia, que es una locura como ha crecido esa empresa, pero básicamente acá hay que darle significado, como dice el señor Robbins, ¿ya? A sus miembros, que son las personas, pero también a la propia empresa en contra de otras, en este caso como la propia competencia, porque uno como empresa tiene que vivir del mercado laboral y también ver cuál es mi competencia más directa. Yo les puedo comentar que nosotros estamos en la Santa María, al frente tenemos la Clínica de Salud, a un par de cuadras, y un par de cuadras al oriente tenemos la Clínica Indisa, o sea, la competencia es bien agresiva en ese aspecto dentro de su propio negocio en ese aspecto. Acá, como decíamos anteriormente, si bien las culturas son bastante propias en ese aspecto, acá lo importante es la entrega de valores en ese aspecto, porque acá, dentro de las normas y reglas, que lo primero que uno recibe como trabajador, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, artículos 153 y 154 del Código del Trabajo, ¿qué nos dice a nosotros el reglamento interno? La forma que yo me tengo que comportar y la forma que yo tengo que tener la seguridad dentro de la propia empresa. Por ejemplo, los equipos de protección personal,
o si mi cargo tiene asignado quizá un uniforme especial en ese aspecto. Ojo con algunas empresas porque las creencias son bien importantes. Tenemos creencias católicas, creencias cristianas, evangélicas, que muchas veces uno no se informa, firma contrato y después a las 12 del día, cuando te llaman a rezar o a orar, uno dice, ya, chuta, ¿en qué empresa me metí? Los valores corporativos que algunas empresas entregan son muy potentes y se tienen que informar mucho dentro de eso, porque básicamente si uno va a hacer ese diagnóstico como trabajador, lo primero que uno se tiene que informar es dónde uno va a trabajar en ese aspecto. Acá, Es como la pregunta que usted hizo al comienzo, pues, le ofrezco tanto, exacto. tú como, claro, Hay algunos que dicen, yo llego y firmo. Y a un amigo claro. que, a ver, en Sonda, que es una empresa de tecnología e información que está por aquí en el sector de Independencia, un amigo le tocó por lo mismo, 2,5 millones, buena renta, eh, una buena jornada, inclusive estaba por empresa externa trabajando ahí, pero era de creencias cristianas y todos los días a las 12 se juntaban, ya tenemos reuniones y se pusieron a orar, po. Y me decía, chuta, ya, por la renta lo hago. O muchas veces cuando lo primero que uno pregunta, bueno, lo que han estado preguntando harto los trabajadores antes de entrar a la empresa es cómo está el clima laboral. Y el clima laboral, si el clima así como en los locales de comida rápida, que es pésimo, que es horrible, eh, muchos dicen, ya, me atrevo, o muchos dicen, no, muchas gracias, porque su clima laboral no es muy recomendable. Son decisiones que básicamente tiene que tomar el trabajador, pero uno como empresa también tiene que empezar ya a ver y levantar esos diagnósticos para poder cambiar un poquito dentro de esta forma de poder trabajar. Ya, principios básicos, si nosotros decimos una forma característica de pensar y hacer las cosas, ojo que hay microculturas en las propias organizaciones. En este sentido, uno siempre dice, no, mi unidad es la más destacada, no, el departamento de personas es el mejor en ese aspecto. No, no se podría desarrollar de esa forma. O sea, si hablamos de una cultura empresarial, tendría que ser directamente todos los departamentos de una forma. No, no podemos tener estas islas independientes, porque inclusive nuestro departamento de personas también tiene declaraciones como su propia misión, pero que no se tiene que separar de la propia misión de la empresa. O sea, nosotros nos ligamos a la planificación estratégica de la propia organización en ese aspecto. Acá la cultura es importante, comunicación, comportamiento, los propios valores, médula espinal de toda empresa y básicamente acá están presentes funciones, acciones que realizan todos sus miembros. Antiguamente existía una cosa que se llamaba manuales de cargos, pero ya no existen mucho porque todos los descriptores de cargos están en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, por si usted quiere saber sus funciones y responsabilidades, ahí están. Y lo más complejo de esa entrega, porque usted firma contrato, entrega reglamento interno, que ahora se entrega digitalizado en PDF. Deme su correo y fírmeme acá. Em, el trabajador lo leerá, el trabajador sabrá las cosas que no tiene que hacer. Hay normativas bien importantes como el comportamiento en caso de acoso laboral, acoso sexual, que son temas bien complejos. Y ahí está nuestra misión dentro de este recurso que nosotros administramos, que es la información, de ser lo más preciso posible para empezar a entregar esa cultura y que el trabajador sepa la forma de cómo nosotros hacemos las cosas en ese aspecto. Acá, esta cultura determina la forma como funciona la empresa, y esto se refleja en las propias estrategias, estructuras, sistemas, en lo que puede ser aprendido, ¿ya? Capacitaciones, recomendación, inducción general de la empresa, trabajadores nuevos que se vayan ahí, contratos, convenios colectivos, remuneraciones, todo lo que tenga que ver con la empresa, para que se vaya empapando de esa cultura, inclusive si quiere entregar ese kit de bienvenida,
Por ejemplo, yo tengo amigos en Nestlé, en graneros, que entregan un kit bien rico con café, Chocapic, y con eso le dice al trabajador y impacta dentro de los primeros días y queda con el presente, oye, estos son los productos que hace la empresa y ya le estás haciendo ese sentido de pertenencia que está muy escaso en algunas organizaciones en ese aspecto. Simplemente hacerte parte del negocio, ¿ya? Pero bajo un proceso de aprendizaje. Reglamento interno, una buena entrega, una instrucción general, para que sepan directamente a qué es lo que se dedica la propia organización, inclusive tal como se hace con los chiquillos de la sala cuna, los toma de la mano y le da una vueltecita por la empresa para que sepa directamente cómo están estructurados los departamentos o si hay unas unidades que usted tiene que reconocer y saber, como lo típico que nos preguntan los trabajadores nuevos, la primera pregunta, ¿dónde está el baño? Y eso es importantísimo. Como también cuando llega la hora de almorzar, ¿dónde está el casino o dónde tenemos nuestro espacio para poder almorzar en ese aspecto? Esto es muy importante porque, como lo venimos diciendo, acá podemos observar diferentes enfoques sobre esta cultura y es bien apreciada cuando se transmite, ¿ya? Es bien apreciada cuando te dicen o se trabaja la visión, ¿ya? Nosotros queremos ser el mejor, queremos estar dentro de los 10 mejores y vamos a trabajar para eso, pero ¿cómo se da a conocer eso? Con un buen liderazgo, con buenas comunicaciones, con buenos roles asignados e inclusive con gerentes comprometidos, porque inclusive el cargo que ha cambiado mucho en el último tiempo es el del gerente general, porque antiguamente tomaban decisiones y nosotros no lo veíamos por ningún lado, pero ahora están obligados a ir a recibir a los trabajadores nuevos en la inducción, en un desayuno, tiene que saber los procedimientos nuestros que son reclutamiento, selección, capacitación, evaluación de desempeño, tiene que estar informado de todo y tiene que participar en todo proceso organizativo y en todo proceso que tenga referencia con los trabajadores. Ya no sirve un gerente que se siente y empieza a firmar y a tomar decisiones. No, la gente quiere ver más acción, inclusive en pandemia. Destaco al gerente de la clínica porque es mi amigo, se llama Martín Manterola, y él mismo cuando empezó el tema de los buses de acercamiento, él estaba ahí, em, haciendo ingresar a los trabajadores, explicando cómo funcionaba el tema, distribuyéndolo entre comunas, y si nosotros lo vemos dentro de esa cultura, que es la principal persona que uno dice, ya el gerente general, en muchas empresas no se ve, porque quizás sean culturas bastante conservadoras, pero dentro de estos levantamientos de información que nos dice la gente, dentro de estos diagnósticos organizacionales, queremos jefaturas más comprometidas, queremos conocerlos directamente, no queremos que tengan algunos, por ejemplo, casinos diferenciados, ¿ya? O sea, allá en la clínica todos tienen el mismo casino, médicos, gerentes, el personal de aseo, todos tienen su espacio y ahí básicamente convivimos dentro de nuestra cultura complementaria en ese aspecto. Ya, para no dar tanta lata, dentro de esta importancia, acá lo importante es el comportamiento individual. No sé si ustedes en sus empresas tienen uniforme corporativo. Chiquilla, Solange, Catalina, No, Cindy. profe, no. No, 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 no. por acá no. Tampoco. Ya. Pero si les regalaran así como un uniforme corporativo, yo sé que me voy a ir bien atrás, así como su blusa, su faldita o su pantalón, pero que tenga un logo de la empresa. ¿Cómo lo percibirían ustedes? ¿O una polera piqué con el logo de la empresa? ¿Cómo lo percibirían ustedes? A mi parecer sería bueno porque no estáis pensando todos los días que me pongo. ¿Correcto? Sí, es como, yo lo usé, bueno, cuando estaba en ventas en la Ujú. inmobiliaria, y era, en verdad, bueno, era bonito. Igual era, nos veíamos todos más ordenados. Yo creo que, bueno, hoy día trabajo por teletrabajo y en verdad no vale la pena porque estamos cada uno en su casa. Pero sí, o sea, yo creo que para cualquier persona que entre a una empresa y ve cómo toma
más es un poquito ordenado, más se ve más cómodo. formal, Ujú, sí. Y bueno, y como uno como trabajador también, es súper cómodo no estar diciendo todos los días que más bueno. correcto. ¿Por qué Te menciono esto? familiariza también. Siento que te Exacto. familiariza. Inclusive esos lager con credenciales, no sé si tienen de esos lager con credenciales. Tampoco, pucha, ya ahí tienen propuestas de mejora para que puedan diagnosticar a la empresa. Necesitamos Si me uniforme tira de la piocha, capacitación. a la piocha. Sí. Eh, porque eso es una acción clara de cultura, o sea, el uniforme. Te hago parte de mi empresa, toma, aquí tenéis el logo. Por ejemplo, yo tengo amigos en Ripley y los de Ripley se visten entre negro, amarillo y morado. Inclusive cuando se van de sus casas, ustedes saben que los vecinos son medios copuchetos. Mira, el vecino está trabajando en Ripley. O cuando están con ese color de uniforme verde fosforescente, estoy trabajando en Falabella. No sé si le ha Claro. pasado. Es como una campaña doble, porque si bien hacemos el sentido de pertenencia con el trabajador, toma, aquí tienes uniforme, nos preocupamos por tu vestimenta, inclusive te damos hasta zapatos, pero también se hace publicidad. Inclusive asocian a la propia empresa con el propio trabajador, que inclusive en el último tiempo, dentro de estas estrategias de medición del rendimiento, están los riesgos psicosociales que mide la Mutual de Seguridad y está midiendo el impacto que tiene la empresa con la casa del trabajador, si es que los beneficios están siendo bien asociados a su casa en ese aspecto, a su entorno familiar. Como decíamos anteriormente, esto es muy importante porque dentro de estos diagnósticos, ¿a dónde llegamos nosotros? A la capacitación. Eh, Mejor forma de hacer planes de mejora, si hay cosas que fortalecer, oportunidades que mejorar, debilidades o amenazas que poder esquivar. La comunicación, capacitación es bien importante, también con la comunicación, porque acá formamos personal de excelencia, medimos la calidad y prácticamente podemos decir que medimos el rendimiento exclusivo de el propio trabajador en ese aspecto. Acá la última reflexión del día de hoy, chiquillas, cuando la cultura de una organización está bien sustentada por sus valores, principalmente por el respeto, se busca que todos los integrantes de esta desarrollen una identificación con sus propósitos estratégicos y desplieguen conductas de desarrollo y automotivación. Que dentro de este diagnóstico organizacional, que podemos tener muchos levantamientos de información, tenemos bastante información que analizar y que principalmente nuestros propios trabajadores, los propios proveedores y los propios clientes necesitan de nuestra suma atención en ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chiquillas, les quiero compartir un video y voy a ver la forma de que lo podamos colocar. Profe, Cuénteme, consulta, cuénteme. ¿usted va a enviar el link de la clase con el PPT y la grabación? Sí, estoy grabando la clase e inclusive estoy viendo la forma de poder mandarle ¿cómo se llama? Los enlaces, pero les voy a dejar ¿El mi video? correo. Sí, les voy a Ya, dejar súper. todo, porque inclusive les voy a dejar mi correo y quien quiera la información más personalizada me la pide y yo le mando todas las 4 sesiones para que las puedan tener. Yo le encargo Ya. mis tareas, por favor. ¿Cuáles A tareas? mi Si no le he dejado ninguna todavía. Qué bueno, mejor. No hable todavía. Qué bueno. ¿Eh? ¿O quiere que le deje tarea? No. No, todavía no. Ya, espéreme un segundo, porque tengo un videito acá y siempre se me complica esta cosa con el Zoom. Ya, vamos para allá. Ya, se ve la pantalla, chiquilla, ¿no es cierto? Sí. Ya, Sí, profe. esto se llama el paradigma de los monos. Y vamos a hacer una prueba. Ustedes me van a decir si es que se escucha bien o no. Un grupo de Súper. científicos puso a 5 monos Sí, se escucha bien. en el centro, pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo.
Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen. Ya, eso es verdad, chiquilla, ¿o no? ¿Sí Yo o no lo no? encuentro. Loco. Sí, sí, es ¿Ah? verdad. Y es lo Súper típico verdad. que en muchas empresas se dice, no, si las cosas por acá se hacen así, o sea, el reparto de las horas extras, las jornadas, y uno muchas veces no entiende mucho algunos comportamientos de algunas empresas, pero lamentablemente, como veíamos en el paradigma de los monos, si la empresa tiene hartos años y las cosas se hacen así y no se hace nada por cambiar, que si nosotros tuviéramos que hacer un levantamiento de información de los últimos monos, creo que los últimos monos no saben por qué se golpean entre todos, no sabrían cuál sería la razón o motivo, como los primeros o como los más antiguos, que, a ver, en el área de personas, pucha, encontrar gente antigua en un trabajo ahora es bastante difícil, o sea, una persona que tenga más de 10 años ya es como, está en peligro de extinción en estos tiempos en nuestro país, porque ya las conductas de los propios trabajadores no arrojan a que se queden mucho tiempo en ese aspecto. ¿Les gustó el video, chiquillas, o no? Súper. ¿Cómo lo Sí. busco? Se llama el Sí, paradigma de los profe. monos, el paradigma de los monos en YouTube para que lo puedan compartir. Ya, pero como la Solange dijo que no quería tarea, yo les voy a dejar una tarea el día de hoy. Que es algo bien sencillo, ya es algo Me bien sencillo. retracto. Sí, Me retracto. retráctese nomás, porque al parecer usted estaba viendo o percibiendo mi sesión. Ya, la primera actividad es bastante sencilla, simplemente es un trabajo individual, simplemente investigar modelos de diagnóstico organizacional mencionados en clase, que pueden ser bastante tradicionales, encuestas, grupos focales, que dentro de esa investigación quizá algunas clarificaciones, cómo se hacen cada uno de esos procedimientos, sería importante, con uno me conformo y investigar también a una empresa con una cultura organizacional destacada. Por ejemplo, la Clínica Santa María. No voy a sacar a la clínica porque he hablado mucho de la Santa María. Por ejemplo, Coca-Cola, que tiene una destacada participación con su producto estrella, que es la bebida gaseosa, que inclusive los propios niños, la primera palabra que dicen es Coca. En vez de decir papá o mamá, dicen Coca en ese aspecto. ¿Ah? Así que eso sería, inclusive dentro de la PPT que les voy a mandar, hay una bibliografía, no es obligatoria, pero que básicamente les puede servir para profundizar estos temas de comportamiento organizacional, que aquí es el que yo que más recomiendo al señor Chavenato y al señor Robbins, porque prácticamente ellos son los que están insertos dentro de nuestro mercado laboral, dentro de la gestión de personas en ese aspecto. Abro la sesión de preguntas, chiquillas. ¿Alguna duda, alguna consulta para dar cierre a esta sesión? ¿En alguna parte salen anotadas las preguntas que usted formuló recién con respecto a la tarea? Ahí está mi correo si quiere. Ya. fcorderocc@correuss.cl. Me la pide y le mando todo. Todo, todo. Todo y F más. Cordero, ya. Cordero, C C2, arroba
Inclusive hasta mi teléfono, hasta mi Instagram si me quieren seguir. Ahí tienen muchas posibilidades de... Catalina, Cindy, ¿alguna duda específica con el módulo? En cuanto al No, contenido, no, ¿No? ¿Les ha no, tocado en no en alguna cuanto, oportunidad levantar información? ¿Hacer algún no. diagnóstico? Por el momento no. no, acá tampoco. Cindy, si fuera remuneraciones, si usted tuviera que levantar información y a ustedes la consultada, ¿qué información levantaría usted de los procesos, cómo se hacen en su departamento de remuneraciones? Pucha, a ver, Una fortaleza, por ejemplo, que tengan ustedes. cumplir con los plazos. Cumplir con los plazos, los completos, ¿cierto? Sí, lo cumplimos. Bueno, tenemos un procedimiento con el cual trabajamos respecto a los plazos. Ya, Fecha así perfecto. como casi específica de calendario Fechas de y cierre y no dentro de se puede eso, ingresar absolutamente nada más. exacto, Mm, ya se sí, que mandó eso es lo todo, se complejo. informó Mm, todo al mm, cliente, el área tributaria y mm. hasta el tema de las imposiciones y ahí cerramos proceso. Ya, perfecto. ¿Y alguna debilidad que se podría mejorar? Algo que tú encuentres que, pucha, pasa siempre lo mismo, pucha esto otro. Y que no sea sueldo. Pasa que, bueno, como le decía al principio, tenemos tantos clientes y tantos temas con cada uno de ellos, lo cual de repente hay información que no se sube en este caso, a la nube que tenemos. Ujú. Entonces, en el momento que hay que tomar una decisión, en el momento que hay algún dilema con algún trabajador o con el cliente que te puede tener una duda, es fundamental. Y ahí es una debilidad. Y creo que también es parte de cada persona, porque si bien yo tampoco trabajo sola ahí, todos tenemos distintas formas de trabajar. Correcto. Mm. Entonces, Los ahí es un comportamientos poco igual, son distintos los sí, los comportamientos. Mm. comportamientos son muy distintos. Eso creo que es una Ya, debilidad. perfecto. ¿Ve que estamos levantando información? Y dentro de esos diagnósticos, si se hace a nivel general, prácticamente no nos sirve para tomar un poquito más las decisiones, que eso ya lo debería tomar quizá la jefatura o a nivel de los altos directivos de la propia empresa. Le envío un correo de Es, prueba. exacto. A ver, un correo de prueba, me está poniendo a prueba al tiro la Solange. ¿M? Claro. Y Sí, profe, yo tengo un TOC, les voy a decir al tiro, porque yo no puedo ver mi bandeja con un correo le vamos a electrónico. mandar todos los correos. No leíble. No respondo todo, y eso que tengo como 4 y 5 porque tengo mis correos del Duoc, de la clínica, mi correo personal, y con ustedes estoy trabajando acá el de la universidad. Eh, Profe, dígame. consulta, el diagnóstico organizacional es un procedimiento, está estructurado, o Sí, puede ser porque, a ver, no sí, sé, ¿sí? puede ser un procedimiento, por ejemplo, la propia evaluación de desempeño que ustedes hicieron hace poco. Eso es un Ah, diagnóstico ya de la Nacho. organización en base Ya, entonces, al desempeño laboral, pero eso tiene un ya, objetivo, el desempeño laboral. Hay otros diagnósticos como las encuestas de cultura, que pueden medir la funcionalidad completa de la empresa, clima, cuando tenemos algún problema en cierta unidad para levantar información entre trabajadores y verificar que existan estos problemas. Inclusive la más destacada, Great Place to Work, que hace ver ya, estas empresas muy apropiadas para trabajar y que yo digo para siempre, trabajar, sí. ay, esas encuestas son pagadas. Solange, me llegó tu correo, así que terminando la sesión Gracias. te mando toda la información. ¿Mm? Ya, entonces, Conectamos. entonces, en ese Profe, sentido igual lo hacemos en la empresa. O sea, ¿Sí? el sistema de gestión igual a ver, nos impone que hagamos encuestas de satisfacción de trabajadores. Ah, ya. Igual tenemos Es que auditoría. Yo ya también con audito la empresa. eso. Ujú. Entonces la auditoría también van saliendo a las Sí, fechas. es que ya con eso levantas, porque inclusive eso tú lo Claro, puedes complementar con la mejora continua, así sí, como el pues. sistema Lean, el Six Sigma, que básicamente vamos mejorando lo que se está haciendo, pero eso es como más exhaustivo porque eso se puede medir diariamente y los que son obsesivos compulsivos como yo, cada minuto, cada segundo, cada hora de ciertos procesos que puedan fallar o ciertos procesos que estamos haciendo bien. Claro.
Lo que se mide se puede mejorar y lo que no, no se puede, no se mejora para nada. Y quedamos ahí estancados en Aquí ese se mide aspecto. todo, porque estamos súper Todo, certificados. Sí. todo, exactamente todo. Sí, estamos con 3 normas, así que en verdad sí medimos todo. Ya ve, ahí tiene un diagnóstico bien importante que usted está Sí. levantando. ¿Mm? Ya pues chicas, ha sido un gusto, nos estaríamos viendo el día jueves, partimos a las 7 de la tarde y ha sido un placer. Así que seré su karma de aquí hasta el 29 de diciembre. El trabajo específico me lo presentan apenas comencemos la sesión y con eso estaríamos, pues chicas. Así que desde Quinta Normal, un fuerte abrazo, se me cuidan muchísimo y nos estamos viendo el día jueves. Gracias, profesor, que esté muy bien. Muy Adiós, amable, Gracias, gracias. profe. chao, Gracias. cuídense Profe, mucho. Dígame, profe, yo tengo un tema. Lo que pasa es que el jueves tengo una actividad por la empresa y no voy a poder estar en su clase. pero vaya nomás porque queda la grabación, pues después Exacto, vea entonces después la... lo podría Sí, molestar no hay con la problema, grabación, no hay problema. por favor. Después vea la grabación y si tiene dudas ya tiene mi contacto. ¿Mm? Listo. Muchas Ya, gracias entonces. fuerte Que abrazo, tenga buena tarde. chao, Chao, cuídense profe. mucho. Gracias, hasta luego. Chao, Buenas noches. gracias. Gracias. Buenas noches a todos.